Ahí está Ciro Gómez Leiva 1030 hablando sobre el huracán. Dice, lluvias, fuertes vientos, le dedicó 54 segundos y luego adelante el noticiero le dedicó otros segundos más. Y ahí aparece Germán Martínez Cázares porque de los 30 minutos del noticiero previo al huracán 5, categoría 5, Ciro Gómez Leiva le dedicó más tiempo a hablar de Germán Martínez Cázares, más hablar de Xóchitl Gálvez que alertar a la población, a su audiencia, en un programa en vivo, en televisión abierta. No sé cuántos ciudadanos escuchen el programa, pero esto creo yo es criminal que un medio de comunicación, y presume Ciro Gómez Leiva tener un equipo profesional, y en una entrevista él dijo, nuestro noticiero es de los mejores a nivel mundial, tenemos equipo que hace producciones tipo BBC. ¿Cuál es el papel de los medios? Y en específico, Monitorea, TV Azteca hicieron un buen papel, Televisa, buen papel, Milenio Televisión, buen papel, avisaron y se enfocaron a decir, esto es un aviso, no es un juego. Lluvias y fuertes vientos, ¿qué dices ante la respuesta de un medio, en este caso? No todo. Mira, hay que escuchar los testimonios. Los hoteleros no informaron a los huéspedes, porque no les informaron a los hoteleros. Incluso había 2 miembros del gabinete estatal inaugurando la convención minera media hora después del famoso tuit, que fue inocuo, como bien lo dijo Manuel. La gente en Guerrero no tiene Twitter, Manuel tiene toda la razón. El tuit fue absolutamente inútil, ¿no? Y lo que te dice la gente es que no se enteraron de la gravedad. Ahora, si hay un minuto a minuto, tanto del Meteorológico Nacional como del Consejo Nacional de Huracanes de Miami, en donde van diciendo cómo se va desarrollando y las alertas que emitieron. Hubo un texto muy difundido de Penilei Ramírez, en donde estuvo precisamente documentando esto. Por eso yo me detengo en 2 momentos. La alerta temprana de huracán, que fue aproximadamente a las 4 de la tarde del martes, ¿no? Del martes, o sea, 28 horas antes del tuit, 4 de la tarde del martes. Dicen, alerta temprana de huracán, hay posibilidad de que haya huracán, ¿no? Aunque tiene razón Manuel cuando dice que fue un hecho inédito y que su intensificación fue frenética y no se estaba esperando, pero 28 horas antes mandaron una alerta. Pero la más grave es la de las 2 de la tarde, porque ahí las 2 de la tarde alertan de la intensificación rápida del huracán que puede tener problemas, es decir, de las 2 de la tarde a las 8:30 de la noche que saca el tuit López Obrador, se desperdiciaron 6 horas valiosas. Ya a las 8:30 incluso, ya los vientos eran durísimos. Las personas tenían mucha dificultad para hacer algo con esa información. Pero bueno, no es la especialidad de este gobierno. Se han debilitado las capacidades institucionales del país. No son la prioridad de este gobierno, no son el fortalecimiento de instituciones. El hecho de que hayan desaparecido el Fonden, ¿no? Te da una idea. Aparte, está comprobado que parte de ese Fonden se fue a financiar el Tren Maya, está aclarado, y lo que tenemos es simplemente la saliva del presidente, que va a poner 61,000 millones de pesos, de los cuales hoy veo en la prensa que la mitad son condonaciones, y la verdad es que el tamaño de la tragedia es mucho más. Y ahora, qué bueno, la verdad es que a Manuel le falta un poco de información, quizás porque no lo vivió. A nosotros sí nos tocó vivir el 85. La crisis del 85 fue precisamente porque llegó el gobierno con el ejército a sacar a los ciudadanos. Yo lo viví aquí en la Ciudad de México y te lo pueden decir, esa es la crónica. Y sin embargo, los ciudadanos salimos, yo estaba muy chavo en ese momento, en 85, y de alguna manera participamos en las labores de rescate, pero después del pasmo oficial, lo que hicieron fue sacar a los ciudadanos con el ejército. De eso puedes ver todos los testimonios del mundo. Y creo que ese fue el error que cometieron. Luego sí rectificaron y dejaron pasar a todo el mundo. Al principio, cuando el presidente puso su grabación
como esa de que ya se sentía que estaba, porque no ha puesto un pie en Acapulco, hizo su performance para hacer como que iba a Acapulco en una carretera que sabía donde había deslave, de esa famosa foto donde los militares, porque se convirtió en el primer damnificado de la nación, y entonces los militares fueron a rescatar al primer damnificado de la nación cuando estaba el problema bastante más lejos de todo, pero mandó una grabación diciendo que la ayuda no iba a ir de ninguna manera por la sociedad civil. Eso ya está rebasado. Tú nada más puedes ver lo que están entregando de comidas la sociedad civil de manera directa, y qué bueno, pero me parece que el problema fue poner por inicio el control electorero sobre las necesidades. Porque sí tiene razón Manuel, hay un huracán de infodemia, pero el epicentro de ese huracán es el Palacio Nacional, ¿no? No hay un presidente que haya mentido tanto a nivel mundial. No, tú te acordarás, Julio, de cuántas mentiras le cacharon a Trump. Bueno, López Obrador ya rebasó las 100,000 mentiras en la mañanera, ¿no? Nada más, claro, creo que hace animal político no quiero decir que sea peor que Trump, simplemente habla más que Trump, pero a los populistas mentir les sale natural, ¿no? Nada más para que la audiencia esté enterada y le esté seguimiento a lo que está diciendo. ¿Cuál es la base de lo que dices que miente mucho? Puso es Spin, Spin es un programa académico. Luis Estrada. De Luis Estrada, exactamente. Exacto. Nada más para dar contexto. Hace un trabajo puntual sobre las afirmaciones del presidente y nada lo que más, dice, por ejemplo. Fernando, dame un segundo. Dame un segundo. Ya se resolvió el problema de la luz eléctrica en Acapulco. Pues vimos inmediatamente que eso era mentira, ¿no? Eso déjame nada más constatable, ¿no? Déjame nada más a la audiencia darle contextualización a lo que estás diciendo Luis Estrada, y aquí no quiero meterme en el debate, pero cada dato que yo tenga a la mano, que sea, yo lo tenga palpado, Luis Estrada, quien está acusado de participar su empresa en la estafa maestra. Nada más para que la audiencia tenga ese dato. Luis Estrada también participó en el gobierno de Felipe Calderón, y también Luis Estrada se asoció con un vocero del gobierno de Felipe Calderón y obtuvieron contratos adjudicados de manera directa. Luis Estrada es la persona la que está citando Fernando Belauzarán, y han citado muchos comunicadores como la persona que mide el número de mentiras que dice el presidente de la República, pero hay que tener ese dato, creo que es importante. ¿Quién es Luis Estrada? Acusado no por mí, sino que apareció en el Reforma, que su empresa es parte de la estafa maestra. Continúa, Julio, por favor. Pero, de acuerdo, Julio, pero en lógica elemental de Palitos 1, los argumentos o los juicios tienen que sostenerse por sí mismos. Una cosa no es verdad porque la diga fulano, ni es mentira porque la diga sutano. Hay que ver, las cosas se tienen que constatar. Y el caso de la energía eléctrica, pues se constató que era mentira, y se constató en vivo y estaban ahí, y hay que escuchar a los damnificados. Esos son, o sea, el damnificado, la víctima no es el presidente. Los damnificados están en Acapulco, en Guerrero. No les quiso dar la cara, así como no le da la cara a las madres buscadoras, porque se siente mal que el protagonista del victimismo no sea él, ¿no? Y no les ha dado la cara a las madres buscadoras mexicanas, tampoco le dio la cara a los damnificados, ¿no? Y por eso los damnificados vienen, independientemente de qué partido sean, todos tienen el mismo derecho y todos están padeciendo las mismas cosas. Y son constatables, y qué bueno que los medios de comunicación hayan ido y constatado en el lugar de los hechos las cosas y les hayan dado la voz a los damnificados, y hay que escucharlos. Ese es el tema, y lo que te dicen los damnificados es: yo no me enteré, yo no sabía, dejaron el saqueo tremendo, el saqueo se desplazó incluso de los grandes consorcios comerciales, se desplazó a las casas habitación, y tuvieron que hacer grupos de autodefensa, los propios vecinos, para salvar sus negocios y sus casas. Eso es así, y aparte hay algunas escenas donde ya estaba la Guardia Nacional
simplemente mirando el saqueo, ¿no? Y hoy vemos que según comunicaciones de las propias Fuerzas Armadas, quienes promovieron el saqueo son células criminales. Y ese es uno de los problemas del Estado. Y por cierto, 2 días antes de que saliera acá, en el periódico oficial del partido, lo que sería como el Granma de este gobierno, que es La Jornada, sacaron un editorial muy fuerte por los asesinatos de los policías en Coyuca de Benítez. Y ahí dijeron, ¿sabes qué? Hay un vacío de poder, esto tiene que modificarse exactamente, hay un gran vacío de poder ahí, hay una fuerza criminal tremenda, hay una colusión de las autoridades con los criminales innegable. En ese caldo de cultivo cayó el huracán. Entonces, si quieres decirlo, les llovió sobre mojado a los guerrerenses, ¿no? Y lo que necesitan es la mayor solidaridad de todos. Acá, por cierto, yo siempre he dicho que hay que donar y que hay que apoyar, por supuesto, donde tengas garantía de que van a llegar. Yo llamé a donar a la Cruz Roja y a la UNAM, que me parece son dos instituciones. Qué bueno que mencionas la Cruz Roja, Fernando. Termino con una cosa. Existen dos antecedentes sobre el mal uso de los recursos. Uno, el famoso fideicomiso del 2017 de Morena, en donde vimos cómo Alejandro Esquer estaba depositándole ahí en carruseles de 50,000 pesos ahí, y uno y otro y otro y otro. Eso son estrategias para lavar dinero, la verdad. El rollo de cuidarse de que los depósitos no sobrepasaran los 50,000 pesos y hacer carruseles, eso que es de origen desconocido que se puso, y luego que lo fueron a sacar líderes del partido Morena. Eso está documentado en el INE. Fue cuando el presidente se enojó y dijo, esto es una vil venganza, y amenazó al Tribunal Electoral y todo eso, pero no desmintió. De hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no había delito y no había acusación. No determinó eso. Es que hay que, tú dices que eres periodista, Manuel, bueno, vete a la fuente. No determinó que eso no sucedió. Lo que hizo el tribunal fue de alguna manera vergonzoso. Llegó y dijo, falta investigar más, archivémoslo. No exoneró a nadie, chécalo, está ahí y es público, porque los hechos son... Fernando, no es como que la 4T tenga muchos amigos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El depósito eran de origen desconocido, que hasta lo hacían en carruseles. Eso lo vimos todos y está. Y segundo, que dirigentes de Morena, líderes de Morena, lo sacaron en efectivo en época electoral. Esas cosas están constatables. No lo pudo refutar el Tribunal Electoral, pero dijo, bueno, faltó más investigación sobre a dónde fueron a parar y por lo tanto archivémoslo. No exoneró a nadie. Fue un hecho pues les dio miedo enfrentar al que llegó y prácticamente dijo, esto es una vil venganza, pero ahí están los hechos. Al tribunal y el segundo, mucho quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, o no, Fernando, pero pido por favor que para poder hacer algunas precisiones. Mira, Fernando, vamos a escuchar a Manuel Pedro. Que se donó, y yo sigo llamando a donar en la Cruz Roja y en la UNAM, que son dos instituciones que sabemos y está probada su honestidad. Qué bueno que citas a la Cruz Roja, porque ¿sabes cuál fue el único organismo internacional que desmintió? Los primeros que salieron a desmentir que habían retenes militares que estaban impidiendo la ayuda, la Cruz Roja. O sea, bueno, qué maravilla, porque sí, qué maravilla, porque a la Cruz Roja no le pueden impedir, la que salió a decir, Cruz Roja México salió a decir que no, que simplemente ellos podían tener todo el acceso del mundo, que jamás hubieron ningún tipo de impedimento y que los víveres estaban llegando sin problema a Acapulco. Pero bueno, permíteme hacer un par de precisiones, porque la verdad, yo por eso a veces como que me alejo de Twitter, porque post tras post, y es imposible estar desmintiendo cada aseveración. A ver, iniciemos con el tema del Fondenfer. Sí, evidentemente no nací en 1985, nací en el año 2002, pero la verdad basta leer un poquito de historia para poder nutrirse de experiencias que uno no vivió. Estoy seguro que conoces los hechos naturales de la Revolución Mexicana y a pesar de que no viviste ni naciste en ella, sabes lo que pasó. ¿Por qué? Porque solamente basta para informarse. Ese asunto como que de juvenear, de chamaquear está un poquito gastado en 2023, pero bueno, te voy a decir experiencias que, no, te pido que no me interrumpas, por favor. Te voy a contar experiencias que sí viví. Inundaciones del 2007, esas sí las viví en Tabasco. Te voy a contar qué es lo que hacían con el Fonden. El exgobernador priista de Tabasco
Andrés Rafael Granier Melo lo que hacía era tomar los fideicomisos del Fonden, que en esos momentos solicitaba al gobierno federal, y lo que se armaba era un sacrosanto circo. Ahora yo veo a muchos en la oposición que están criticando la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, que pise físicamente el puerto de Acapulco. Perdón, Andrés Manuel López Obrador ha estado sobrevolando Acapulco, lo ha hecho la Secretaría de la Marina, lo ha hecho las instituciones del gobierno federal. Sin embargo, hay un personaje que se idolatra, que se endiosa en la derecha, que nada más viven de las fotos y de los recuerdos sin contexto. Felipe Calderón Hinojosa, cuando se inundó Tabasco, Felipe Calderón solamente estuvo en Teratefer 12 horas y la mitad estuvo en reuniones con Andrés Rafael Granier Melo para gestionar los recursos del Fonden. Te voy a decir que Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del PRI, ¿no? De esos que no les gusta recordar mucho en la oposición, en la Alianza Va por México, se le descubrió no solamente los famosos audios donde reconoce tener 600 pares de camisa y de zapatos y lo que sea, sino que en un departamento de su hija y en propiedades de él se descubrió una fortuna de $7 millones, que es aproximadamente casi unos 88 millones de pesos. Te voy a decir, Fer, que coincide esa cifra de dinero con lo que reportaba la auditoría del estado de Tabasco, que no se utilizaron para solventar la tragedia de las inundaciones en 2007. ¿Qué es lo que pasaba con el Fonden? Como no se podía rastrear, como no se podía tener en dónde quedaba todo ese dinero, se lo fregaban los gobernadores. El hecho de que hoy no exista Fonden no significa que no exista recursos, que no haya economía, que no haya inteligencia, que no haya tantos recursos económicos como recursos humanos para solventar una crisis. Y para muestra un botón, y nuevamente con una inundación en el mismo escenario, 2020, Tabasco. Andrés Manuel López Obrador se dirige al estado de Tabasco ya con la eliminación de todos los fideicomisos, incluidos el Fonden. Y en ese caso, Fernando, ¿sabes qué es lo que pasó con el dinero? Se le dio a todos los habitantes del estado de Tabasco que fueron censados, al igual como los que están siendo censados en este momento en Guerrero, en Acapulco, en Oyuca de Benítez y demás poblaciones damnificadas, se les restauró sus viviendas y se les otorgó servicios de electrodomésticos que incluían desde refrigeradores hasta microondas, hasta estufas y demás. Todo lo que perdieron se les fue resarcido por parte del Estado mexicano. Este hecho demuestra que no era necesario, que no era imprescindible, que no era de a fuerza tener el Fonden para poder solventar y enfrentar crisis de este estilo, ¿no? Es lo que está pasando ahora en el estado de Guerrero. Me hablas de que ahora parece que el presidente López Obrador es una víctima por el tema de los medios de comunicación. Insisto, Fernando, yo sí estuve allá y yo sí vi cómo se comportaban los medios de comunicación. Un reportero de Televisión Azteca estaba a punto de hacer su reportaje y de repente la producción empezó a amontonar láminas, piedras, escombros detrás del reportero para que se viera todavía más aparatosa la escena. Eso nadie me lo cuenta, yo lo vi, y de esa manera funciona la manipulación de los medios de comunicación. ¿Cómo es que los medios no venden información, venden emoción? Y desde luego que si hay politización de por medio, el presidente López Obrador no va a caer en la trampa que muchos en la oposición quisieran para verlo pues entrampado, verlo comprometido con todos los escenarios y todas las narrativas opositoras que han realizado durante los últimos años. También decías del tema de las madres buscadoras, pues una de esas lideresas estuvo presente en la toma de protesta de Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de México por Va por México. ¿Cómo vamos a reunirnos? ¿Cómo va a haber de por medio ese buen puente de comunicación cuando es claramente, cuando es muy visible que hay politización de por medio? La verdad es que es terrible esta situación, Fernando, cuando lo que se debería de estar viendo en este momento es cómo se puede ayudar a Guerrero. Me alegra mucho que hayas donado a la Cruz Roja, misma institución que desmiente lo que tú acabas de afirmar, que dice que pues, había retenes militares que no podían de ninguna manera acceder. Eso es totalmente falso. La Cruz Roja sacó un video en donde uno de sus elementos esclarecía la situación. Otro punto, ya hay que pararle un poquito a la hambruna.
a la hambruna de la política para sacar raja. De repente vemos a líderes regionales perredistas convocando una marcha como si se tratara de un éxodo de Acapulco a la Ciudad de México para pedirle al presidente López Obrador que tome cartas en el asunto, y de repente todos los tuiteros de oposición comparten de manera masiva ese video y resulta ser que es un líder regional perredista. De nuevo, politización del asunto. Obviamente no se va a caer en ese juego tan burdo, tan sencillo, que es honestamente atrapabobos. ¿Qué es lo que sí se está haciendo? Todos los días, Fernando, se están dando por parte del ejército mexicano 40,000 despensas diarias. Repito, 40,000 despensas diarias, que son más de los 5 garrafones que Carlos Alasraqui en Atypical TV quería dar, que por cierto es uno de los prospectos informativos predilectos de la desinformación, en donde varios de los simpatizantes y votantes de Acción Nacional, de lo que queda del PRD y del Partido Revolucionario Institucional, se informan. Entonces sí, o sea, sí es importante hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Creo y espero que lo que a mí más me preocupa es el tema de la reconstrucción. Si tú ves comparaciones a nivel internacional, en Katrina, por ejemplo, en Estados Unidos, tomó aproximadamente 1 año y medio reconstruir la ciudad. Se prevé para Acapulco que podría ser de 1 año a 2. No se sabe, lo único que se sabe es que se tiene que empezar a trabajar pronto. Son casi 25,000 elementos del ejército, ojo, solo del ejército mexicano, no estoy contando Guardia Nacional, no estoy contando Marina, no estoy contando otros elementos de las Fuerzas Armadas Federales, no, solamente del ejército mexicano son casi 25,000 elementos que ya se encuentran en la zona y que hacen diversas labores. Te cuento que al principio naturalmente era búsqueda y rescate. Afortunadamente ya se terminó o se está empezando la transición de esa etapa. Ahora viene la etapa de reconstrucción, y cuando yo estuve ahí vi a muchos elementos del ejército mexicano quitando los árboles de los caminos para que la ayuda pudiera llegar, quitando las láminas, quitando los escombros, y para que empiece la reconstrucción de Acapulco. 61,000 millones de pesos es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, e incluso si no hubiera esa propuesta, déjame decirte que lo que había del Fonden ahora son 17,000 millones de pesos que tiene en su haber la Cámara de Diputados para que en cualquier momento el gobierno del estado de Guerrero lo solicite y se les dé. Pero no solamente son esos 17,000 millones de pesos, Fernando, aparte hay un seguro que todavía puede expandir un poco más esos 17,000 millones de pesos, me parece que son 13,000, ¿no? Llegando a los 30,000 millones de pesos, pero no solamente eso, México a través de alianzas y tratados comerciales y estratégicos, tiene convenios con países de Latinoamérica y de Centroamérica, de Sudamérica, para que en caso de desastres naturales esos países aporten dinero a México para poder también solventar los gastos, y esos creo que aumentaban en 15,000 millones de pesos, nada más. En términos de Fonden, eran casi 45,000 millones de pesos adicionales a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo en 61,000 millones de pesos. Y ahora resulta que en la oposición están muy preocupados diciendo, ¿alguien quiere pensar en los hoteles? ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Perdón, pero aquí este dinero va primordialmente para los que quedaron desposeídos, para los que quedaron sin casa, sin hogar, sin electricidad. Para eso va ese dinero. ¿Por qué? Porque fue una simple cuestión, no de dogma, ojo, sino de una propuesta fehaciente de campaña que yo veo reafirmado todos los días en el lema que sí, es primero los pobres, Fernando. Además, imagínate que en el capitalismo no ahora de repente desconozcan este término de la mano del mercado. Ahora resulta que en el capitalismo desconocen que se corren riesgo. ¿Qué acaso los hoteles no cuentan con seguros? No es obligación del gobierno de México respaldar ni a los hoteleros, ni a la zona turística, ni a los empresarios. La principal obligación de este gobierno, no sé de anteriores o que tú conozcas de anteriores, pero de este gobierno es atender a la gente. Por eso también te aseguro que esos 61,000 millones de pesos hubieran ido primordialmente bajo la voz de Andrés Manuel López Obrador de el rescate a los empresarios, no tendrían ningún tipo de problema y ahorita incluso hasta le estarían aplaudiendo. Así que sí, tienes todos esos números. Tienes todas. No sé si ya me das chance, Manuel. Dame un segundo, nada más quiero agradecerle a Sandra Luz por su donación de 500 pesos, también a Pedro Arrieta por $5 y también a Lalo
por su donación de $5. Antes de que tomes la palabra, Fernando Belaucer, menciona Manuel Pedrero, raja política. Sí es el objetivo de ustedes en la oposición sacar raja política. Denise Dresser sacaba un tuit donde decía, y el tuit fue un día o 2 días después de Otis, decía, hay que cobrarle esto a la oposición, al gobierno en las próximas elecciones. Oportunismo, cinismo. Adelante. Mira, Denise no es opositora, es opinadora. Ay, por favor. Perdón, Manuel. Por favor. A ver, Manuel, iba a decir, Manuel, tú no puedes. No es opositora, pero se reúne con Ricardo Anaya en cenas presidenciales, se reúne con Claudio X González, se reúne con los dirigentes partidistas. A ver, Manuel, tú no eres periodista, eres vocero del gobierno. Todo lo que has hecho ahorita es ser vocero del gobierno. No, Fernando, fíjate que no, porque si fuese vocero del gobierno, para empezar, no estaría en las condiciones que estoy. Soy periodista libre, independiente, cosa que no puedo decirlo a mí, de personalidades como que tienen que responder a líderes sociales, a líderes partidistas, a caciques, y más en el PRD, por cierto. Bueno, ya te explayaste, Manuel. Jefe, Fernando. Ya me toca, Fernando, Manuel. Ya me toca, Manuel. A ver, vamos a poner orden para que la audiencia escuche bien, porque si hablan al mismo tiempo, no escucha la audiencia y nada más escucha gritos. Se pueden dar con todo y no hay limitaciones, pero para que la audiencia escuche uno a la vez y alguien interrumpe, denle chance a la otra persona que hable para que tanto Manuel como Fernando puedan argumentar. Primero, Fernando, por favor. Sí, mira, eso de primero los pobres es una gran mentira. Y lo puedes ver, insisto, escuchemos a los damnificados. La gente que está en las partes altas, donde viven los pobres, son los más olvidados. Y lo han dicho, lo han reiterado y está constatado. Segundo, habían puesto esta Secretaría de Protección Civil, puso 47 municipios desastre para que pudiera acceder a los gastos, a los fondos federales. Bueno, de esos 47 les quitaron 45 y ya nada más pusieron Acapulco y Coyuca de Benítez. Los municipios donde vive la gente más desamparada está rascándose con sus uñas y los quitaron de la declaratoria de desastre, insisto, y eso significa jurídicamente que no pueden acceder a los gastos federales. Entonces, eso yo le quiero aclarar es, primero que se jodan los pobres, esa es la política de este gobierno, más allá de su demagogia, de su rollo, porque lo único que hace este gobierno es saliva, pura saliva. Y esto, mira, ojalá que sea así, y entonces, pues van a llevar las cosas tranquilas. Ahora, la repercusión electoral de los malos, de las malas acciones de gobierno, bueno, eso va a ser natural, no se tiene que decir o que sea raja o no, eso es un hecho conocido y lo vamos a ver en Guerrero, eso es natural. Aquí una de las cosas que el 88 generó, la derrota, por cierto, cuando López Obrador todavía estaba en el PRI,